Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en esta noche fresca, tomando un matecito seguramente, acá como todos los domingos hablando de energía, es un gusto para mí presentarles a quienes nos acompañan hoy. Como siempre, está el ingeniero Ricardo Caneses. Si habilitas tu micrófono, así puedes saludar. Ricardo, adelante. ¿Qué tal, Mercedes? Una gran satisfacción hablar contigo, está también el ingeniero Axel Benítez, que le va a presentar enseguida, con toda la audiencia, tratar temas muy importantes. Hoy esta semana estuvo muy movida la cuestión energética con el tema de la deuda, que se volvió al tapete y una comisión del Senado rechazó por unanimidad, creo que es un hecho importante. Y también el tema que queremos hablar con el ingeniero Axel, que es el tema de la energía que se tira, que se desperdicia en el vertedero de Itaipú, cuando que podría ser una energía para todos, para el desarrollo. Pero bueno, yo simplemente esas palabras iniciales y te dejo para que siga haciendo la presentación. Así es, ya está con nosotros también Viviana Valdés, que nos acompaña como panelista todos los domingos. Adelante, Viviana. Hola Ricardo, hola Mercedes y hola al ingeniero Axel Benítez Ayala. Hoy vamos a tener un programa muy importante para aclarar dudas con esta efervescencia ciudadana que son lo que propone el gobierno. Básicamente es rifar nuestro mayor patrimonio nacional, que es la hidroeléctrica Itaipú. Así que le invito a toda la ciudadanía, a toda la audiencia que comparta esta transmisión y ayuda a que más compatriotas estén enterados de qué es lo que sucede en este momento con nuestra hidroeléctrica. Gracias, Vivi. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentarle al ingeniero Axel Benítez. Él es ingeniero eléctrico electrónico, estudió en Córdoba, pero es un paraguayo que también, producto de la dictadura, su familia vivió el exilio, especializado en temas energéticos. Integró la comisión técnica dentro de lo que fue la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos durante el gobierno de Fernando Lugo y también ocupó cargos dentro del Viceministerio de Minas y Energía. Es un especialista y hoy nos acompaña, así que le agradecemos su tiempo. Muy buenas noches, ingeniero Axel Benítez. Bueno, muy buenas noches. Un saludo, bueno, especial empezando por Ricardo, por vos, Mercedes, y bueno, para toda la audiencia también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Antes de pasar a hacer algunas preguntas, yo quería comentar algo de entrada, ya que nos tiene muy preocupados a todos, Ricardo, Viviana, Axel, que tiene que ver un poco con la situación del coronavirus también. Siempre tocamos temas diversos y me pidió una amiga que trabaja con con los indígenas, Paita Buiterá, también ellos hablan el guaraní, que hable un poco sobre la problemática que están viviendo estos indígenas en este momento por la pandemia del coronavirus. Ustedes saben que hay un riesgo real de genocidio, de etnocidio, debido a la pandemia del coronavirus para las poblaciones indígenas por sus condiciones, ¿verdad? Sabemos que las condiciones de los indígenas en cuanto a nutrición, a calidad de vida, son peores, y cuando estamos mal alimentados, entonces las enfermedades son más peligrosas todavía para nosotros. Además, las poblaciones indígenas en América no tenían este tipo de enfermedad, entonces sus defensas son mucho menores, y en el caso de los países Tahuitará no están recibiendo, así como prácticamente ninguna comunidad indígena están recibiendo la ayuda alimentaria que deben tener, ni la ayuda tampoco en términos de salud. Y como una población que está integrada del lado paraguayo y brasileño, hay un contacto de las poblaciones indígenas
en la zona de la Mambay, de Alto Paraná, tanto de este lado como Canindeyú, como del otro lado de la frontera, y del lado brasileño ya hay casos de coronavirus, entonces es una preocupación especial. Esperamos que las autoridades le den la importancia de vida a este tema, cuiden a nuestra población indígena, son tan pocos, es increíble que en una población indígena que no supera el 2% de la población paraguaya vivan en condiciones tan malas. Seguramente vamos a ir tocando este tema en otros programas también, y vamos a estar invitándole a algunos líderes, dirigentes indígenas, personas también preocupadas por esta problemática, pero hoy nos toca más que nada hablar de energía. No quería nomás dejar de mencionar porque me parece así gravísimo lo que está pasando. No puede ser que no lleguen los alimentos, no puede ser que no llegue toda la atención de salud que requieren las comunidades indígenas. Nunca llegó, ¿verdad? Pero ahora estamos con una situación de emergencia donde el gobierno además tiene muchos fondos. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Que el gobierno quiere más fondos todavía, entregando nuestra soberanía hidroeléctrica, buscando endeudar eternamente Itaipú, para que nunca podamos realmente tener el beneficio de la soberanía hidroeléctrica. Bueno, entonces sobre eso le paso otra vez el micrófono al ingeniero Ricardo Canese, seguramente tendrá alguna pregunta ya para el ingeniero Axel Benítez, que nos acompaña en el programa hoy. Le comento a la gente que se está conectando, también pueden escribir sus preguntas, comentarios y compartir este video. Bueno, gracias Mercedes. Sí, un pequeño preámbulo antes de hacer una pregunta al ingeniero Axel Benítez. Hay que decir que, como bien se ha dicho, ¿no es cierto? Está, por un lado, el tema de la deuda, pero el tema de la deuda es que quieren endeudar a Itaipú eternamente, quitarnos la soberanía para siempre, pero eso ha tenido la noticia positiva. Tenemos que ver las noticias positivas también. La Comisión de Entes Binacionales del Senado por unanimidad planteó rechazar esa posibilidad, porque una posibilidad el gobierno no se atrevió todavía a presentar como propuesta formal, entonces planteó rechazar esa posibilidad con un proyecto de declaración que iría seguramente al Pleno del Senado para que apruebe esa declaración. Sería una declaración, pero que ya siente una postura. Primero de esta comisión, ¿no es cierto?, que ya está totalmente en contra, una comisión que es muy respetada porque es la que entiende estos entes binacionales, y después yo creo que también el Senado aprobaría esto y entonces pondría un freno a este deseo del Ejecutivo de endeudarnos. En todo caso, después, si al final del programa podríamos hablar un poquitito de este tema de el intento de endeudar a Itaipú, que hay que decir también hubieron manifestaciones. Yo creo que también las manifestaciones de la ciudadanía el jueves, el viernes, creo que seguían hasta hoy, han ayudado que justamente el gobierno tenga un poco más de cuidado en esto, como ocurrió con el acta secreta. Cuando el acta secreta se firmó, también fue la ciudadanía la que le hizo retroceder a Abdo Benítez y le obligó entonces a anular esa acta secreta. Ahora vamos a hablar del tema que también es preocupante y que no ha tenido demasiado destaque, porque claro, lo que ha tenido más destaque es el tema del endeudamiento de Itaipú, pero que también nos perjudica, que es que Itaipú está tirando agua por su vertedero. Lo tiró durante una semana, más o menos. El ingeniero Axel Benítez nos da los datos, aparentemente ahora lo hace en forma intermitente. Yo voy a pedir que nos dé un poco justamente esos datos. Y aproximadamente en torno a $1 millón es la energía que se tira por día, ¿no es cierto? Dejamos de recibir royalties, compensaciones, otros beneficios. Al mismo tiempo, nosotros como Parlasur intervenimos porque justamente al mismo tiempo que se está tirando energía por el vertedero de Itaipú, se están quemando hidrocarburos, gasoil en concreto, fuel oil, que nosotros necesitamos y podríamos recibir en trueque. El ingeniero Axel Benítez, yo comenzaría por el inicio, justamente hizo hace unos 10 años una tesis, justamente donde demostraba la factibilidad de hacer un trueque, o sea, que nosotros le enviemos energía hidroeléctrica, en este caso de Itaipú o de donde sea, ¿no es cierto? Pero pongamos el caso ahora de Itaipú, que se está tirando, o sea, ¿para qué tirar, no? Enviarle la energía paraguaya de Itaipú y que a cambio nos den los hidrocarburos, gasoil, el fuel oil que se está quemando. Entonces, yo comenzaría preguntándole al ingeniero Axel Benítez, en el caso de la tesis primero que él desarrolló y ya llegando a los momentos actuales, si es factible o no hacer eso. O sea, que efectivamente, en lugar de tirar el agua por el vertedero de Itaipú,
que esa misma agua, porque se quiere aumentar el caudal para la navegación y todo lo demás, esa misma agua entre por los ductos, entre por las turbinas, genere energía eléctrica, entonces que no se desperdicie energía y que a cambio, ¿no es cierto?, se le envía la energía eléctrica a la Argentina y que a cambio entonces nos den los hidrocarburos, gasoil, fueloil, sobre todo, podría ser también gas natural, no hay nomás gasoducto hasta ahora, pero sí, gasoil y fueloil que en este momento están quemando, que la Argentina prevé, y yo también le pediría los datos concretos cuánto se está quemando en Argentina. Pero a Axel le pediría entonces que comience desde su tesis y que llegue después un poquitito hasta el momento actual. Esa sería mi pregunta a Mercedes. Bueno, bueno, para romper el hielo directamente. Bueno, exactamente, sí, hace prácticamente una década atrás tuve, digamos, la oportunidad y la dicha de estudiar economía de la energía en la Federal de Río, y una de las tesis, o sea, mi tesis específicamente, que hice con el recordado ingeniero Hugo Cacase, que lastimosamente ya falleció. Bueno, básicamente lo que trataba era de hacer lo que se llama un swap o un intercambio energético entre dos países, ya que evidentemente, como siempre, está metido el tema comercial de por medio. Y es muy difícil, digamos, teniendo en cuenta las economías, los estados de la economía, el valor del dólar, el valor que es continuamente fluctuante. Por ejemplo, la situación ha cambiado drásticamente, de, prácticamente de hace unos 5 o más años atrás a la fecha. Hoy prácticamente tenemos en el Brasil con una devaluación del real casi de 5-1. En la Argentina la misma cosa, el dólar blue, que se llama, el dólar paralelo, está el doble del dólar oficial. Entonces las economías regionales, mirando hacia nuestros vecinos, están bastante conflictivas, digamos. Entonces es más fácil hacer una especie de trueque. Aquella vez de la tesis habíamos hecho una especie de ensayo donde en realidad cambiábamos energía por energía, y es como si yo le entregara, por decir mal y pronto, por ejemplo, 4 o 5 kilos de leña, y el que produce carbón con dicha leña me entregara 1 kilo de carbón. Ese sería más o menos un equivalente térmico. Entonces la idea era no entregarle la leña, pero sí entregarle energía eléctrica y que ellos nos entreguen los combustibles líquidos que están usando, especialmente en el invierno y durante todo el año, para consumo nacional. Y bueno, ese era básicamente el espíritu de la tesis, y aquella vez habíamos encontrado de que más o menos unos 4.000 gigawatt hora año equivalían a todo el consumo, digamos, nacional de fuel oil, que en aquella época rondaba los 1.600.000, 1.700.000 metros, 1.700.000 metros cúbicos. Hoy día eso, bueno, creció, pero en realidad no creció mucho. Estamos en el orden de los 2 millones de metros cúbicos, o sea que energía más o energía menos, la situación no ha cambiado a nivel, por lo menos a nivel de nuestro país. Entonces, básicamente, era entregarles energía eléctrica que podía ser producto de Acaraú, que en realidad Acaraú produce solo 1.000 gigawatt hora año, pero sí tenemos un gran porcentaje de la cesión de energía, porque no nos olvidemos que el Paraguay consume aproximadamente
unos 17.000 gigawatt hora, que es lo que más o menos consumió el año pasado, pero las hidroeléctricas producen arriba de 50.000. O sea que hoy, básicamente, a pesar de la mala situación hidrológica que vive la cuenca, lo mismo prácticamente estamos cediendo 2 veces más que nuestro consumo. Eso llegó la década anterior a ser una relación 3-1. Entonces, pero vamos a poner hoy con la peor situación que estamos, que esta relación sea 2-1. Por lo tanto, hay suficiente energía no para ceder, sino para ver otras opciones. Y una de las opciones sería intercambiar dicha energía eléctrica por combustibles líquidos, por ejemplo. Esa sería una buena opción que creo le conviene a todos los países que se involucran en ello, porque no olvidemos que existe ya hace más de una década atrás estudios sobre la integración energética regional, donde, digamos, los estudios preliminares que se hicieron ya daban un ahorro de por lo menos 1.500 millones de dólares. Eso estamos hablando una década atrás. Si bien la situación ha cambiado, yo creo que la integración nos sigue conveniendo a todos los países involucrados, tal como sucede en Europa y en otros lados. Esa frase, ingeniero Axel, me parece que es muy relevante, ¿verdad? La integración nos conviene a todos y también muy relevante esa cifra, ¿verdad? De ahorro que puede tener el Paraguay, que es un ejemplo más de cómo no necesitamos endeudar Itaipú para conseguir fondos genuinos. Podemos obtenerlo a través de un trato que no es más que justo, un intercambio de energía en términos energéticos, en valor de equivalencia energética. ¿Qué significa eso? Que lo que vale nuestra energía eléctrica en términos de valores energéticos, ¿verdad? Como nosotros enviamos a Argentina y Brasil, Brasil y Argentina nos devuelvan en derivados del petróleo, que es algo que no producimos, con ese mismo valor energético, no con este intercambio injusto o desigual que tenemos, donde Paraguay vende su energía por debajo del precio del mercado, pero necesariamente compra los derivados de petróleo importados, porque no somos productores de petróleo, no tenemos tampoco refinerías, al precio de mercado, ¿verdad? Hay una asimetría ahí que es una asimetría muy extraña, casi no pasa en ningún lugar del mundo que se venda dentro del capitalismo, ¿verdad? Porque Paraguay está inserto en el mercado capitalista, un producto que no esté a precio de mercado. Yo quiero pasarle el micrófono también a Vivi para que haga algún comentario o pregunta, pero antes de eso, leer algunos comentarios que nos envía la gente también ya conectada. Muchísima gente está conectada, le agradecemos por estar acá un domingo tan frío como este, siguiendo una transmisión sobre energía, ¿verdad? Alberto Ruiz Ocampos nos dice genial. Oscar Teófilo Alvariza manda saludos. También Carmelo Florentín manda saludos. Saludos a todos y todas. Graciela Congo, buenas noches y gracias por estar en la lucha. Muchas gracias, Graciela. También Daniel nos envía saludos. Excelente. Dice Daniel Antonio Martínez Bernal. Vidal Antonio Almeida Aguilera. Una pena es que en nuestro país nuestros hermanos indígenas se les tenga abandonados a su suerte y despojados de sus tierras. Asimismo, eso es lo que estábamos comentando al comienzo sobre el caso de los indígenas Tauiterá, que están totalmente abandonados en cuarentena, cumpliendo la cuarentena y sin posibilidades de generar sus propios alimentos. Así, ¿verdad? Seferino Ramón Rojas Martínez nos dice saludos, también Diana Bañuelos envía saludos. Ya dice, yo creo que los paraguayos no piensan que Itaipú les pertenece porque no deciden nada. Y así realmente parece que no decidimos nada, ¿verdad? Tenemos que cambiar eso porque es un 50% nuestro. Catalino Carvajal, quieren hipotecar Itaipú para poder tener fondo para seguir cobrando salarios escandalosos. Excelente, ingeniero, dice.
Fausto Jiménez, el pueblo paraguayo es prisionero de los gobernantes de turno. Después mucha gente también envía aplausos, saludos, se está conectando. Sigan enviándonos sus saludos, sus comentarios, sus preguntas y vamos a ir leyendo y tratar de responder todo lo que podamos. Ahora le paso el micrófono a Viviana Valdés. Gracias, Mercedes. Bueno, un saludo a toda la audiencia que está comentando esta transmisión en vivo. Les invitamos a que compartan para que más ciudadanos y ciudadanas puedan enterarse de qué es lo que está sucediendo con nuestra hidroeléctrica. Bueno, y por otro lado, Mercedes, decir que definitivamente no estamos pidiendo nada de otro mundo. No estamos pidiendo ni comunismo ni socialismo. Apenas estamos pidiendo de que se pueda administrar correctamente nuestro patrimonio nacional, ¿verdad? De que se pueda administrar como una empresa eficiente, Itaipú. Entonces, no es una conquista irreal, sino una conquista completamente necesaria, completamente alcanzable, que la ciudadanía hoy en día está defendiendo, ¿verdad? Ya había empezado con el acta secreta, una vez que se viralizó que se había hecho ese trato, la gente salió a protestar. Ahora en plena pandemia también la ciudadanía salió en Hernandarias, salió en Asunción para decir que no estamos de acuerdo con la venta de nuestros intereses ni con la rifa de los mismos. Hay que conversar con la ciudadanía. El gobierno tiene que preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo con su propuesta administrativa. No se pueden seguir tomando decisiones sin consensuar con la población. Entonces, le paso al ingeniero Axel la palabra para que él pueda seguir explicándonos sobre esta situación. No te olvides de habilitar tu micrófono, ingeniero. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, te escuchamos. Sí, sí. Bueno, básicamente, ahí no sé si llegan a ver, puse un pequeño equivalente térmico de a cuánto equivale, por ejemplo, un kilowatt hora de energía. Eso es para que la gente tenga un poquito de idea. Es evidentemente técnico, pero eso pasa por una máquina y básicamente ahí sacamos cuánto sería lo que nosotros tratamos de convertir o a llevar a energía eléctrica. Bueno, básicamente, digamos, o lo que estamos tratando de demostrar es que nosotros podríamos aprovechar la energía eléctrica o la energía que en realidad sobra en las binacionales, porque al 50% es propiedad del Estado paraguayo, y podríamos satisfacer nuestras necesidades sin andar mendigando o recurriendo a mercados internacionales para satisfacer nuestra propia demanda. Por ejemplo, llámese gasoil, ya que el gasoil ocupa gran parte de nuestra matriz energética. No olvidemos que, bueno, la mayoría de los transportes, el tema de transporte público, por ejemplo, es un gran consumidor de gasoil. Y bueno, nosotros podríamos, ya que no estamos haciendo el paso o la transición que deberíamos haber hecho naturalmente, porque digamos lo lógico es que usemos la energía que disponemos en detrimento de la que no poseemos y debemos importar. La energía que no tenemos y debemos importar, debemos hacerlo a precios internacionales. Pero lastimosamente, esa compra de productos internacionales se hace en el mercado internacional. En cambio, nosotros tenemos que andar cediendo la energía por precio
de migajas. Y ahí está el tema. Pero bueno, hecha la ley, también nosotros tendríamos que haber utilizado un poco de nuestra inteligencia para buscarle la solución a este impasse que ya lleva décadas y sacar un poco, porque es inadmisible que en un país, por ejemplo, donde en teoría sobra la energía eléctrica, nosotros tengamos que estar... Pero bueno, hecha la ley, también nosotros tendríamos que haber utilizado un poco de nuestra inteligencia para buscarle. Acá se me está acoplando por eso. Bueno, el tema, o sea, el tema es, no está mal que un país use GLP u otro elemento para diversificar nuestra matriz energética. Lo que está mal es que no aprovechemos lo que tenemos. Básicamente eso quería señalar. Sí. Mercedes, si me permitís. Adelante. Claro, en base a lo que dijo acá Axel, muy interesante. Claro, yo creo que él de alguna manera está indicando que en situaciones normales nuestro país le cede la energía de Itaipú al Brasil, donde nos pagan una miserable compensación, ¿no es cierto? Una miserable compensación muy por debajo de los precios de mercado. Esa es lo que ocurre en situaciones normales, ¿no es cierto? Y que de hecho, para esas mismas situaciones normales, lo ideal sería que podamos exportar nuestra energía de Itaipú, hacer un trueque, lo que él plantea, un trueque, ¿no es cierto? Y de manera que por nuestra energía de Itaipú, entonces nos den la misma cantidad de energía que en este momento la Argentina está quemando en sus centrales térmicas. Ellos queman, ¿no es cierto? Gasoil, queman fuel oil, queman gas natural, entonces hacer una suerte de trueque donde todos ganemos. Gane la Argentina, puede evitar quemar, habría que ver en todo caso cómo compartir los beneficios, ¿no? Ahora, yo creo que ahora se agrega una situación, Axel, y eso me gustaría que explique un poco a la audiencia, una situación todavía extraordinaria. Digamos, a nivel ordinario o a nivel normal, deberíamos poder hacer ese trueque, ¿no es cierto?, de manera de recibir un precio de mercado, porque si nosotros a nivel normal le enviamos nuestra energía a Itaipú, claro, y nos dan a cambio, aunque nos den el 80% de lo que queman de gasoil en sus centrales térmicas, saldríamos ganando lejos, ¿no es cierto? Si nos dieran el 80% de la cantidad de gasoil que están quemando, saldríamos ganando lejos, porque lo que nos pagan por la compensación está muy por debajo del precio de mercado y de lo que cuesta generar energía eléctrica en base a gasoil, a fuel oil o a gas natural. Pero ahora además se agrega una situación extraordinaria, que es lo que me gustaría que le explique a la audiencia, es el que Itaipú la semana pasada o hace unos 10 días llegó a tirar energía, todavía mucho más grave, o sea, tiró energía. Y yo creo que hay que explicar un poco a la audiencia, creo que ya hemos hablado un poco, pero no está mal volver a explicar y reiterar que se tiró energía porque, claro, se quería aumentar el caudal del río Paraná, hay una presión de los exportadores de soja, inclusive el agua potable para algunas localidades, río abajo de Itaipú, ¿no es cierto?, sobre el Paraná, y todo eso está muy bien, ¿no es cierto?, que se aumente el caudal de vertimiento o efluente, mejor dicho, el caudal que sale de Itaipú. Ahora, lo que está mal es que Itaipú, en vez de meter, digamos, hablando así en términos muy burdos, meter toda esa agua por el ducto forzado y que llega a las turbinas y genera energía eléctrica, tiró por una parte, no todo, pero tiró un porcentaje significativo, tiró por el vertedero sin provecho alguno. Eso es como lo mismo que tirar dinero, lo mismo que tirar comida, es una barbaridad, ¿no es cierto? Cuando que esa energía que tiró por el vertedero y que lo hemos calculado en $1 millón por día o más, ¿no es cierto?, perfectamente se podía haber acordado con la Argentina, porque en ese mismo momento estaba quemando hidrocarburos y creo que vos mismo calculaste en un 59%, si no estoy mal, ahí vas a 59%, ¿no es cierto?, de su generación era en base a hidrocarburos. Bueno,
podíamos haber ganado todos, ¿no es cierto? Compartir esos beneficios. No, se tiró. Entonces yo quería que le explique un poco a la audiencia esta situación extraordinaria y cómo podríamos haber aprovechado y inclusive exigirle, como para nosotros le estamos convocando ahora a los ministros de energía para que nos expliquen este absurdo, que se tira energía al mismo tiempo que se queman hidrocarburos muy valiosos. Entonces, sobre ese tema me gustaría entonces que si podés abundar un poco, Axel. Yo, bueno, ahora estoy compartiendo una planilla, pero con respecto a lo que mencionaste, Ricardo, el año pasado la Argentina quemó, o sea, el 59% de su generación eléctrica fue térmica. Entonces, ahí adquiere importancia relevante el tema de justamente los combustibles líquidos, que son los más caros para generar energía eléctrica. Ahí tenemos que el tema es el tema de energía eléctrica. En el Brasil, en cambio, la parte de energía térmica es apenas el 25-30%. No podemos, perdón, voy a apagar un poquito acá mi teléfono que justo me están llamando. Bueno, entonces ese 59%, nosotros podíamos, por ejemplo, yo estuve sacando cuentas y en la semana, en este trimestre, la Argentina, que estamos entrando en el invierno, va a quemar de 50 a 60 mil metros cúbicos solo de gasoil por mes. Ese 50 a 60 mil metros cúbicos nos podía haber ayudado bastante. Por supuesto que estas cifras son muy inferior a lo que quemaba una década atrás, donde fácilmente en el invierno ellos quemaban casi 10 veces más, 500 mil metros cúbicos. Pero ahora yendo no sé si ven la planilla que le estoy compartiendo, yo no puedo verla, pero ¿están viendo? Estamos viendo, sí. Bueno, yo me tomé la molestia, bueno, no es la molestia, yo llevo prácticamente mes a mes los datos que levanta la ONS en el Brasil en su página web, y tanto de la cota de Itaipú en la ONS se pone o se da como dato la afluencia, metros cúbicos por segundo, la defluencia, o sea, lo que sale de Itaipú, que no precisamente el 100% es turbinado. Y ahí se menciona también la energía vertida. ¿Qué vemos o qué podemos observar? Que el promedio, hay datos de la ONS Brasil hasta el día jueves 28 del corriente. Seguramente mañana van a subir los datos del viernes, que fue el último día, y del fin de semana. Pero estos datos que ya tenemos nos da una idea bastante real de qué es lo que sucede. Primero, vemos que la afluencia, el promedio de la afluencia es de 6.800, 6.900 metros cúbicos. O sea, la afluencia del Paraná, aguas arriba de Itaipú, de por sí ya es baja. No olvidemos que Itaipú, en teoría, podría turbinar hasta un máximo de 12.600 metros cúbicos. O sea, estamos quizá en el 60%. La defluencia, la mayoría de lo cual es turbinado, rondó los 7.300 metros cúbicos. O sea que es mentira de que Itaipú
solo turbinó el 93%, como salió en una publicación que dio uno de los consejeros de la margen derecha, o sea, consejeros paraguayos de Itaipú. Y eso es lo grave, que nuestros propios compañeros o compatriotas nos mientan. Porque que nos mienta la contraparte es hasta lógico y natural, pero que nos mientan nuestros propios compatriotas, yo creo que no es lógico. Acá se puede ver, porque los datos están y están accesibles en la web. Acá se puede ver que la defluencia en Itaipú fue del orden del 6% más que la afluencia. O sea que se turbinó más. Por eso es lógico que el embalse se desembalsó, digamos, cayó la cota. Acá se puede ver que el día 18, que es el día que comenzó el desembalse, en realidad hay que tomar los datos del domingo. Pero si tomamos datos de ese lunes 18 al último dato que tenemos, que es el del día jueves 28, ahí vemos que ya cayó 1 metro, o casi 1 metro, que son estos 99 centímetros, que en realidad tomé desde el domingo hasta, porque el lunes empezó a primera hora el tema del vertimiento. El vertimiento, acá está, el día lunes fue de 478, esto es el promedio, 478 metros cúbicos por segundo, y tuvo un pico que fueron el sábado y domingo 23 y 24 con casi 1.500 metros cúbicos. Eso hizo que Itaipú en realidad no logre llegar a los 12.000 metros cúbicos supuestamente prometidos, sino que apenas llegó a 10.000 metros cúbicos. Llegó a 10.000 metros cúbicos. Entonces, pero el promedio por lo menos de la última semana ronda los 9.000 metros cúbicos, que es, según las fuentes argentinas, lo que se había prometido. Esto hizo que Yacyretá, durante esta semana, estaba con muy baja producción. No olvidemos que estaba en torno de los 1.400, 1.500 megavatios. Y después, debido al flujo del fin de semana, llegó el día martes 26, a un empuntamiento y llegó a 2.500, 2.500 metros cúbicos, o sea, 1.000 megavatios más, perdón. Entonces, acá, ¿qué se ve? Si nosotros valorizamos esta energía vertida, que fue hasta el día que tengo los datos, hasta el día jueves, vemos que tenemos un promedio de casi 555 metros cúbicos, y si lo convertimos en energía usando el indicador de Itaipú, de casi, pongámosle para hacer números redondos, 1 megavatio por metro cúbico segundo, que era un indicador que Itaipú se estaba vanagloriando, eso nos da un orden de 146,5 gigawatt hora. Esos 146,5 megawatt hora nos da, valorizado a un $50, que le coloco, nos da 732 millones de dólares. Pero, digamos, para tener un orden de magnitud, porque 146,5 a lo mejor a la gente no le resulta familiar, ¿qué podemos decir? Podemos decir que Acarag, con todo su, digamos, con
toda su generación en este primer cuatrimestre fue de 165 gigawatt hora. O sea que lo vertido por Itaipú en estas 12 días equivalió o fue equivalente a todo lo que produjo Acaragüe en 4 meses, de enero a abril. No tengo los datos de mayo. Pero para dar una idea del semejante despropósito. Por otro lado, la otra pregunta es, ¿Itaipú podía haber aprovechado eso o tenía que verter, o sea, o tenía que tirar nomás el agua? ¿Por qué tiró el agua si lo podía aprovechar? Bueno, acá les comento que la máxima producción de mayo, que también he sacado, o sea, el promedio fue del orden de los 200 gigawatt hora día, más o menos. Y Itaipú llegó a generar, para que tengan una idea, por ejemplo, el día 16 de enero del 2020, o sea, de este año, casi más de 250 gigawatt hora. Ese día Itaipú turbinó 12.165 metros cúbicos. Y ahora, como le estuve mostrando, apenas llegamos a 9.000. Entonces eso nos demuestra de que Itaipú podía haber turbinado. Esos 146.5 podían haber sido convertidos a energía. ¿Por qué no se convirtió en energía? Y bueno, esa es una gran pregunta, pero a nosotros como paraguayos nos tiene que interesar porque menos producción de Itaipú significa menos royalty. Menos royalty y por supuesto menos pago si eventualmente cediéramos esa energía. Ahora, ¿cuánto es ese royalty? Para dar una idea. Bueno, yo estuve más o menos valorizando y no tengo la cifra exacta porque no sé los factores actualizados, pero fácilmente está entre 450 a 500 mil dólares, solo por 12 días. No sé si quieren. Sí, ahora vamos a pasarle el micrófono a Ricardo un ratito. Sí, excelente, Axel. Sí, justamente, o sea, creo que en base a lo que estabas diciendo, o sea, en royalty nomás perdimos $500,000. Compensación está más o menos en ese orden, ¿no? O sea que entonces probablemente habremos perdido en estos 12 días $1,000,000 en beneficios que no hemos percibido. Pero también tu cálculo que yo he visto eran unos... Sí, en torno a unos $7 millones, y visto bien, ¿no es cierto?, en la planilla, por los 12 días, ¿sí? Entonces allí da, claro, un poco menos de $1 millón por día, que es la energía que se tira, ¿no? Ojo que vos ahí lo calculaste a $50 el megawatt hora, creo que en el mercado argentino está a 68, y hay que decir de que si uno realmente genera con gasoil, los costos son más elevados, sobre todo si lo va a considerar de acuerdo a la cotización internacional. O sea, podemos decir de que en realidad si se hubiera hecho un trueque entre, así como era tu tesis, ¿no es cierto?, donde Itaipú, inclusive Paraguay y Brasil, pongámosle inclusive Paraguay y Brasil, porque la energía vertida es binacional. Si Paraguay y Brasil le exportaran en forma conjunta esa energía eléctrica que se tiró por el vertedero, pero si hubiesen metido esa agua por el ducto, hubiesen generado energía eléctrica y le hubiesen exportado a la Argentina, bueno, los tres países hubiesen ganado. Obviamente nos podríamos repartir, digamos, esos beneficios, ese gasoil, ese fuel oil que se quema en la Argentina o gas natural, sea lo que sea, es dinero que se
que se quema, que se pierde, y bueno, y el agua que se tira también es dinero que se pierde, ¿no? O sea, ahí tenemos una ecuación donde perdemos todo y se podría pasar una ecuación donde ganemos todo. O sea, nosotros, Paraguay y Brasil, le exportan la energía hidroeléctrica a la Argentina deja de quemar hidrocarburos y como una torta nos repartimos, puede ser en partes iguales, ¿no es cierto? En 3 partes iguales donde vamos a ganar una buena cantidad de dinero. ¿Por qué te parece, siendo algo tan lógico, o sea, si fuéramos un solo mercado, y es lo que ocurre, como señalaste muy bien, en la Unión Europea, o sea, en la Unión Europea no ocurre este tipo de cosas, el vertimiento no hay más, inmediatamente es captado en cualquier sistema eléctrico de Europa y no se vierte agua, es un crimen verter agua habiendo quema de hidrocarburos, es un crimen, realmente un verdadero crimen, porque además está todos los gases de efecto invernadero, se están eliminando recursos no renovables, realmente es una barbaridad en todo sentido. Entonces, te pregunto, ¿qué te parece? ¿Por qué algo tan elemental que vos ya presentaste una tesis hace 10 años? ¿Por qué no rige el sentido común? Además, rige el Tratado de Asunción, el Tratado del Mercosur, debería, digamos, ¿por qué los ministros de energía, por qué los miembros paraguayos del Consejo de Administración no se les prende la lamparita? Nos dijeron, señores, ¿por qué en vez de tirar esta agua por el vertedero no la hablamos? Vamos a agarrar el teléfono, llamémosle a nuestros pares de la Argentina y digámosle, bueno, acá le vamos a enviar energía eléctrica, ustedes envíen, ¿no? Los combustibles, repartamos, ¿no? En parte equitativa, ganemos todo. O sea, ¿por qué no pasar de una situación donde perdemos todo a una situación donde ganemos todo? Esa sería mi pregunta, Axel, de por qué estamos en la situación de perder todo y no en la de ganar todos. Bueno, acá hay varias causas. El sistema eléctrico regional es muy dinámico y muy cambiante. Hoy tenemos en el Brasil 170.000 megavatios instalados y más de 2.000 usinas, 2005 según el último reporte, usinas operativas que ganan o que cobran disponibilidad, ¿cierto? El pico de consumo en el Brasil todavía no fue superado del año pasado y ronda los 91.000 megavatios. Entonces, digamos, hay una gran capacidad ociosa y hay demasiados agentes que tienen que lucrar. Ese egoísmo hace que va en contra, o sea, el negocio local patea en contra de la integración. Lo mismo casi sucede en la Argentina, donde el pico de la demanda no ha sido superado desde febrero del 2018. Yo estuve mirando ahora las máximas demandas se ubican en torno de los 21.000 megavatios y en el 2018 el pico fue de más de 26.000. O sea, tenemos muchos jugadores, digamos, la torta es chica para tanto comensales. Pero por eso ahí entra, ¿qué hacemos nosotros? Porque yo creo que no hacía falta ser un genio. Por ejemplo, el agua que se va a verter o que se tira por el vertedero es agua que nos pertenece a ambos países. Y hay un proyecto en Itaipú que duerme el sueño de los justos, digamos, hace más de 2 o 3 décadas, que era de hacer, por ejemplo, un canal o un ducto entre el embalse de Itaipú y el embalse de la Caragué. Estos casi 500 metros cúbicos por segundo podían, si a Itaipú no le interesaba, podía bien ser aprovechado por la ANDE. ¿Por qué digo eso? Porque Acaraí hoy está generando en este primer cuatrimestre, ha generado casi 50% menos que el año pasado. Esto es menos recursos para la ANDE y por supuesto, esto
va en contra del costo medio del Ande, ya que la central Acaragué es una central de menor costo, de una central amortizada. Entonces, ¿qué nos falta? Y bueno, y nos falta, no sé si llamémosle improvisación o nos falta experiencia, pero evidentemente que nosotros tenemos que dar o empezar a dar pasos con vista a algo estratégico y evidentemente la estrategia o la importancia país va a pasar por la integración. Y como mismo Mercedes había dicho años atrás, que Paraguay se había convertido en una rotonda, la rotonda de la integración donde todos los países dan vuelta. El tema de la integración no es solamente integración eléctrica. La mayoría de los países de la región tienen doble integración. Argentina con Chile, Argentina con Uruguay, Argentina con Brasil, Uruguay con Brasil, todos tienen doble integración. Tienen integración eléctrica y energética y gasífera. Bolivia está dando un paso importante para tener su integración eléctrica. Y bueno, ¿y quién se quedó atrás? ¿Quién se quedó atrás? Y lastimosamente nosotros. Ese es básicamente. O sea que yo creo que por ahí está el problema de fondo. Bueno, muchas gracias. Se nos va yendo el tiempo y no quiero dejar de agradecerle a toda la gente que nos escribe. Tenemos muchísimos mensajes, así que no vamos a poder leer todos, pero voy a leer algunos de ellos. Antes también quiero hacer como un resumen de lo que estuvieron diciendo el ingeniero Axel Benítez, nuestro invitado de hoy, y también el ingeniero Ricardo Canese. En este mes de mayo se estuvo vertiendo agua turbinable en Itaipú. ¿Qué significa eso? Agua que se podía haber aprovechado para generar energía se tiró por el vertedero. Se tiró como se tira en un vertedero de basura, ¿verdad? Se fue y no aprovechamos, ¿verdad? Esa agua que se vertió hizo que se disminuya la cuota del embalse. Eso también tiene un costo para Itaipú. No solamente es un costo económico porque no se aprovecha la energía, sino que se reduce el salto de Itaipú y cuando se continúe generando con esa cota reducida, la energía va a ser menor, la producción de energía va a ser menor, ¿verdad? Porque lo que hace que se genere energía hidroeléctrica es el caudal y la diferencia de altura, y al bajar, al tener menos diferencia de altura, bueno, es como cuando tiramos algo desde un poco más, no tan alto, cuando tiramos de más alto cae con más fuerza, ¿verdad? Cuando tiramos un poco más de abajo cae con menos fuerza. Bueno, esa es la fuerza del agua que por efecto de la gravedad se transforma en energía y que se reduce por causa de eso. Entonces, ahí tenemos varias pérdidas. Habló el ingeniero Axel Benítez de $500,000 que se perdió por haber vertido esa agua en vez de turbinar. Mientras tanto, se están quemando energías fósiles en Argentina. Nos daña a todos como mundo que se esté desperdiciando derivados del petróleo que podían haberse ahorrado, que podrían los argentinos habernos dado a nosotros como un intercambio justo, que es lo que plantearon Axel. Y también la pregunta después del ingeniero Canese es, ¿por qué no se hizo eso? ¿Por qué no se le prendió, digamos, la lamparita a nuestros consejeros para hacer eso? Y creo que la respuesta está en nuestro corazón. ¿Por qué no son patriotas nuestros funcionarios paraguayos? Porque no creo que sean ignorantes. Bueno, entonces, esa cuestión del agua que se tiró por el vertedero, además tiene un perjuicio también social y ambiental, porque reducir 1 metro el embalse también tiene un efecto en las orillas, ¿verdad? Afecta a la fauna, afecta a las familias ribereñas. Entonces, realmente un problema energético, económico, un problema ecológico, un problema ambiental y social. Bueno, también me piden acá desde la producción que recordemos que hoy, 30 de mayo, el doctor Francia convocó a un Congreso Nacional, con lo cual se declaró dictador perpetuo de la República en su título romano. Es una fecha para recordar, fue el 30 de mayo de 1816, sabemos que el doctor Francia consolidó nuestra independencia, defendió nuestra soberanía, sentó las bases para nuestro desarrollo agrícola e industrial independiente,
autosustentable, y nosotros tenemos el sueño en este programa también, y creo que compartimos el sueño con todos los paraguayos y paraguayas, de que la soberanía hidroeléctrica pueda ayudarnos a tener una segunda independencia sin endeudarnos, como fue en la época de Francia y los López. También voy a leer algunos mensajitos de la gente. Karina Cáceres nos dice fuerza Merce y Vivi, muchas gracias Karina. Rian Dick nos envía saludos de Ciudad del Este. Dani dice buenas, en el caso del préstamo de Itaipú no necesitamos el aval del Congreso, así es, pero sabemos ya que este gobierno quiere actuar sobre hechos consumados. Julio Benítez nos envía saludos desde Ciudad del Este también, mucha gente nos sigue ahí. Erna Sánchez, hoy hicimos una caravana en Caguazú en defensa de Itaipú. Ustedes sabían que en la rotonda de Caguazú se hizo una marcha, una caravana, así que felicitaciones a la gente de Caguazú que también nos está viendo. Sé que también hubo hoy otra vez una movilización en Hernandarias, donde se repudió la presencia inclusive del ministro de Interior, Euclides Acevedo, y se le reclamó el tema de la soberanía hidroeléctrica. No sé si él escuchó, pero si ve los videos de los scratches va a poder ver, eso está en RTV. Seferino Roja Martínez, los paraguayos no sentimos beneficios de la hidroeléctrica, solo los funcionarios públicos son beneficiados, los comunes nada. Y así tenemos muchísimos mensajes, así que creo que ya no nos da el tiempo para responder a todos, pero vamos a seguir respondiendo en los próximos programas. No se olviden de conectarse todos los domingos a las 18:45. Y antes de pasarle el micrófono a Vivi Valdés, que nos acompaña como todos los domingos también, comentarles que las movilizaciones continúan. Mañana hay una convocatoria que hace Citrande, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE, dice movilización nacional de Citrande contra la corrupción. Son 5 los motivos por los cuales ellos se movilizan. El primero es en contra de la deuda de Itaipú, justamente, exigen justicia y que sean castigados los culpables del acta secreta, también en contra de una reforma del Estado que se hace sin la participación de los trabajadores, se les están totalmente excluidos, repudian los escandalosos sobrefacturaciones en las facturas eléctricas de los clientes, ¿verdad? Los usuarios de la ANDE, y rechazan la corrupción imperante en el gobierno. La convocatoria es mañana lunes 1 de junio, en Asunción es en la sede de Goyani, y después en todas las cabeceras departamentales en las sedes de la ANDE de esos lugares, desde las 7 de la mañana. Mañana entonces la gente que quiera adherirse a esta movilización de Citrande a las 7 de la mañana en Goyani y Asunción, y en la ANDE de todas las cabeceras departamentales. También desde la campaña de Itaipú 2023 Causa Nacional, hace ya un poquito más de una semana, el viernes pasado, anterior a este, presentamos una nota a la Fiscala General del Estado pidiéndole una audiencia como campaña Itaipú 2023 Causa Nacional para saber el estado en que está las investigaciones sobre el acta secreta. Sandra Quiñones hasta ahora no nos respondió, lo cual lastimosamente no es sorprendente. Ella ha paralizado esa investigación. Le tuvimos al ingeniero Pedro Ferreira, que también nos comentaba que no tuvo más ninguna convocatoria de parte de la Fiscalía para dar más información también de su parte. Así está la situación, pero nosotros vamos a seguir. Así como Citrande, nosotros como campaña, que también Citrande forma parte, vamos a seguir exigiendo que no haya impunidad con el acta secreta. Ahora le paso entonces el micrófono a Vivi. Le voy a pedir a Vivi que nos ayude para que podamos hacer el cierre con nuestro invitado y también con Ricardo, y bueno, si hay algún comentario más. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Seguir instando a la población a que se movilice, a que haga su protesta, pero siempre recordando que hay que tomar las medidas sanitarias correspondientes, porque estamos en un rebrote del coronavirus donde tenemos que extremar las medidas sanitarias, pero seguir defendiendo nuestros derechos, sobre todo cuando se trata de los intereses nacionales que van a marcar básicamente los próximos 50 años de nuestra vida económica. Entonces, para ir cerrando este programa, le pido a toda la gente que nos está viendo que nos ayude a viralizar este contenido compartiendo este en vivo desde la página de Ricardo Canese, y bueno, y pasarle al ingeniero Canese la voz para que pueda hacerle una última pregunta, una última acotación a nuestro invitado.
Bueno, gracias Vivi, ya estamos realmente sobre la hora. Yo más que nada quiero resaltar la participación del ingeniero Axel Benítez, ¿no es cierto? Creo que él ha sido muy claro que perfectamente se puede generar energía eléctrica con el agua que se está tirando, que tiene ya una tesis de hace 10 años que demostró que el trueque podría ser una modalidad donde todos podríamos ganar con ese intercambio de energía eléctrica que vaya a, ojo, a la Argentina, también otros países, puede ser Chile o inclusive otros países de la región que también queman hidrocarburos, ¿no es cierto? Hacer un intercambio de manera que todos ganemos, todos tengamos entonces beneficios. También un tema que no tocamos muy a fondo, pero creo que tendríamos que tocar la próxima semana, el tema de la deuda. Yo creo que, como dijimos al inicio, hemos resaltado, porque tenemos que resaltar, yo creo que esta semana deja cosas muy positivas. Primero, la movilización de la gente. Segundo, la Comisión de Seguimiento de Entes Binacionales del Senado por unanimidad ha dicho que Itaipú no se puede endeudar para supuestamente una reactivación económica después del coronavirus. No, Itaipú ya tiene que tener deuda cero, entonces con los beneficios de Itaipú, con esos $1.000 millones que los deberíamos recibir no solamente hoy, sino ayer, ¿no es cierto? Porque no hay por qué pagarle más a Electrobras. Electrobras está cobrando un dinero que ya recuperó hace rato y no paga todavía la tarifa eléctrica que tenía que haber pagado en su momento. Entonces, debería terminarse ya el pago de Electrobras en forma inmediata, reclamarle los años anteriores y ahí vamos a tener el dinero que necesitamos, no endeudando a Itaipú como pretende justamente el vocero, el mejor vocero de Brasil, yo creo que es Conrado Pappalardo, que fue el que lanzó la idea. El segundo vocero de Brasil es Mario Aldo Benítez, que se hizo también eco de lo que dijo Pappalardo, y otra gente más, como Banana Ferreira, que se hicieron eco de esa propuesta que en realidad es del Brasil, de endeudar a la riqueza más importante del Paraguay, que es la energía de Itaipú, justamente unos segundos antes que termine el anexo C. No son años, ya estamos por recuperar nuestra soberanía hidroeléctrica en 2023 y ahí quieren, entonces salen con la propuesta de endeudarnos eternamente y quitarnos soberanía, ¿no? Y yo creo que, de hecho, el tema de la deuda es lo mismo que este tema de la energía que se tira. Brasil y Bolsonaro manejan Itaipú como quieren. Entonces deciden tirar agua por el vertedero y tiran agua por el vertedero. No les importa. Deciden, quieren endeudar Itaipú y lo van a endeudar para seguir sometiéndonos. Entonces, lo bueno, y yo recalco por eso que comencé diciendo, es que la ciudadanía reaccionó. Esa manifestación, yo creo que vamos a pararle a Aldo Benítez y a Bolsonaro a través de manifestaciones y movilizaciones. Así que esos son mis comentarios finales. Yo quiero darle también ahí la palabra entonces que haga un resumen el ingeniero Axel Benítez sobre este y otros temas tan importantes de la soberanía hidroeléctrica y la integración energética de nuestro país. Gracias. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Pero bueno, este tema se nos pasó 2 horas volando, un tema muy importante y apenas tocamos superficialmente, pero podíamos estar hablando hasta meses del tema, porque no hay que mirar solo Itaipú, tenemos que mirar como paraguayos Yacyretá, inclusive la Andes, ¿cierto? O sea, como un conjunto. Tú has dicho, Ricardo, algo muy, muy cierto, que tanto los brasileros como los argentinos manejan la binacional a su antojo, y prueba de ello es que la última jugada que se hizo en el Consejo de Administración de Itaipú, que fue para mí una jugada de ajedrez, mientras nosotros apenas jugamos damas, ¿cierto? O sea, hacemos cambio de ficha. Bolsonaro puso en el Consejo de Administración a su propio ministro de Minas y Energía. Eso es una jugada clave, evidentemente mirando al 2023, pero que nos da una idea de por qué
el gobierno brasilero va a poner a su propio ministro en el Consejo de Administración. Y eso es porque Itaipú es de importancia para el Brasil. O sea, eso no nos quita, es algo evidente, a pesar de que Itaipú sea cada vez menos en el sistema brasilero, apenas el 12%, pero sí importante para la estrategia del gobierno brasilero, que es enajenar Electrobras. Y Itaipú es el mejor negocio o la unidad de negocio de Electrobras. Entonces, por eso estas discusiones son muy buenas. Estamos haciendo educación y fundamentalmente lo hemos visto esto con la sesión del viernes pasado en la Comisión de Entes Binacionales de Senadores y Parlasur, donde se aportaron datos y una discusión de alto nivel que no recuerdo se haya dado en un nivel parlamentario o político. Así que bueno, no me queda más que agradecerle y estoy a las órdenes para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que agradecer al ingeniero Axel Benítez por habernos acompañado en este programa y antes de despedirnos voy a leer algunos de los mensajes que ya no vamos a poder responder hoy, pero queda pendiente la respuesta para los siguientes programas. Dice Juan Carlos Enciso Cubilla, si no se pudo evitar el acta secreta que permite a Leros lo que nos corresponde como copropietarios de la represa, ¿hay posibilidades de evitar el desastre en el 2023? Buena pregunta, Juan Carlos. Realmente no debería negociar este gobierno ni Bolsonaro la revisión del anexo C que está prevista en el 2023. Deberían ser ya los nuevos gobiernos electos para esa fecha. Carlos Balbuena, deberíamos llegar a ese trueque, entregarle a Argentina energía eléctrica a cambio de los combustibles fósiles que están usando en sus centrales. Y es más, con las aguas, en vez de verter fuera de las turbinas, utilizarlas efectivamente. Así se consigue más divisa en la producción que se puede generar y aprovechar Itaipú por el bien de la economía paraguaya. Asimismo, Carlos José Asíes Guerrero, que nos escribe desde Argentina, es un paraguayo residente allá. Itaipú y Yacyretá deben estar al servicio del desarrollo nacional y no a disposición de los gobiernos oligárquicos y vendepatrias. Basta del endeudamiento externo, basta de la entrega de la soberanía hidroeléctrica a Itaipú y Yacyretá. Diego Correa nos dice, muy interesante, $500,000 perdidos solo en royalties. Mucha irresponsabilidad y falta de compromiso por parte de los que administran el Ejecutivo y la Binacional. Edgar López Moscarda. Aplaudo la iniciativa de dar a conocer la situación de Itaipú y Yacyretá que mucha gente no conoce. Julio Benítez. El desembalse del lago de Itaipú se evidencia la falta de demanda interna y al mismo tiempo nos desnuda como país subdesarrollado. Hacen falta industrias generadoras de empleos dignos. Asimismo, Julio, que siempre también nos sigue desde Ciudad del Este, Seferino Ramón Rojas dice, los paraguayos nos sentimos beneficiados de las hidroeléctricas, solo los funcionarios públicos son beneficiados. Esto ya habíamos leído. Dice Aldo Ríos, ¿hay algún cálculo sobre la pérdida que hubiera causado la falta de caudal por el atraso de la salida de los productos por la hidrovía, tales como la soja, en comparación con lo que se dejó de turbinar el agua vertida en dólares? Claro, acá realmente lo que Aldo Ríos pregunta es qué hubiera pasado si es que no se subía el caudal para que se saquen los productos, pero ese mismo caudal podía haber subido si en vez de tirar por el vertedero se turbinaba el agua y había espacio para turbinar, que es lo que demostró el ingeniero Axel Benítez. Azucena Rolón, siempre se decía que el dinero de Itaipú era para que toda la población paraguaya viva bien. Y estamos peor que al inicio. ¿Qué pasó? Henry Medina dice, la Cancillería está subordinada a los intereses de los varones de Itaipú. Un cártel que maneja el poder económico de esta riqueza y esos manejan los hilos en el Brasil. De tal manera que forzar una salida política interna y geopolítica externa es la única opción de la defensa de los intereses paraguayos. Tulio Ross nos dice, siempre también nos sigue Tulio Ross, gracias Tulio, da la impresión de que se está preparando para privatizar la venta de energía en el Paraguay. Claro, eso fue lo que quisieron hacer con Leros. Henry Medin dice otra vez, el problema es político primero y de aquí se desprende el resto de toda la historia. Mientras nos ataquemos a fondo ese flanco, no le dañamos al sistema. Asimismo, Vidal Antonio Almeida Aguilera dice, una pena es que en nuestro país, nuestros hermanos indígenas
se les tenga abandonados en su suerte y despojados de sus tierras. Así es lo que hablamos al comienzo de los países de Utera, que es un tema que vamos a continuar tocando en los próximos programas. Alfonso González dice, seguimos creyendo que Brasil o Argentina pueden usar nuestra energía para desarrollar sus industrias y que nosotros, en el mejor de los casos, solo la permutemos, pero nunca utilizarla para una industrialización de nuestras materias primas. ¿Estamos obligados a deshacernos de nuestra energía? Esa es una muy buena pregunta porque también ese debe ser nuestro objetivo, que la energía sea para nuestro desarrollo y eso es un proceso, lo mismo que para el transporte eléctrico. Julio Benítez preguntó, ¿por qué no se turbinó en Itaipú? Entregar nuestros excedentes a la Argentina y al mismo tiempo Paraguay retira energía de Yacyretá. Edgar López dice, si tenemos la represa de Corpus, debemos tener todo eso en cuenta con lo vertido. Bueno, esos son, hay muchísimos más, pero ya se nos acaba el tiempo. Vamos a seguir leyendo sus comentarios y preguntas en siguientes programas. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado otra vez. A Axel Benítez como invitado, ingeniero eléctrico electrónico, investigador en temas de energía. También un saludo para Viviana Valdés, que como panelista y comunicadora nos acompaña todos los domingos. Y muy buenas noches también para el ingeniero Ricardo Canese y todos los que nos están escuchando. Chau, chau. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.